para arrancar nuestra entrevista, este diálogo, ¿cuáles son los argumentos que tiene el Foro por la Democracia precisamente para rechazar la convocatoria a una asamblea constituyente? Consuelo, a ver, aquí una aclaración. No es que el Foro por la Democracia, del que soy miembro, está rechazando la convocatoria a una asamblea constituyente. El presidente tiene todo el derecho de convocar a una asamblea constituyente y la ciudadanía también de pronunciarse si es que quiere o no que exista una asamblea constituyente. El rechazo que ha expresado el Foro es a la forma en que se ha planteado la consulta para determinar o no la Asamblea Constituyente, saltándose los pasos establecidos en la Constitución y en la ley sobre el dictamen previo que tiene que dar la Corte Constitucional a cualquier pedido que se haga de reforma a la Constitución, que en este caso pues estamos hablando de una nueva Constitución. Entonces creo que es importante aclarar eso, ¿no? No es un rechazo a la Constituyente. Si el presidente quiere ser una constituyente, que la haga. Si quiere embarcarse en eso, pues está en todo su derecho, pero que lo haga pues dentro de los márgenes que le da la ley, ¿no? ¿Haciéndola bajo qué términos entonces? Los términos de la constituyente dependerá de lo que plantee el presidente. Lo que tiene que hacer es cumplir con el mandato legal, que es pedir un dictamen previo a la Corte Constitucional, que eso es lo que pretendió obviarse con los decretos 148 y 143, ¿no? El 148 fue suspendido por la Corte Constitucional, entre varias demandas de inconstitucionalidad se presentó una del Foro también, justamente porque el pedido o la pregunta o la intención, mejor dicho, de ir a una asamblea constituyente tiene que contar con dictamen previo de la Corte Constitucional. Con el 153, con el decreto 153, esto se ha subsanado de alguna forma porque si bien el presidente insiste en no pasar por la Corte Constitucional, quien sí remite el decreto a la Corte Constitucional es el CNE, esperando su dictamen, y justamente la Corte el día de ayer ya ha emitido su dictamen favorable es decir que, ojo con esto, porque es un dictamen de vía nada más, diciendo que la Asamblea Constituyente, que lo que quiere hacer el presidente, la vía para hacerlo es un dictamen, una Asamblea Constituyente, y bueno, pues ya vendrán otros pasos. Claro, es un primer paso dentro de todo el proceso. En todo caso, ¿qué análisis hacen ustedes ya del pronunciamiento que ha hecho, como usted bien lo decía ayer, la Corte Constitucional? Bueno, creo que es positivo, creo que se ha logrado destrabar este impasse, si bien no es el camino ideal ni idóneo para hacer esto, como señalaba antes, la pregunta debió haber ido primero a la Corte Constitucional. De todas formas, el CNE pues ha obrado en derecho y ha enviado la pregunta de su parte, pues, y la Corte se ha podido pronunciar con su dictamen de vía, ¿no? Ahora viene el paso de la revisión de la pregunta y de los anexos. Ese es un paso muy importante porque algunas consultas se han caído en ese paso por no reunir los criterios que la Corte considera y que la ley establece y la Constitución establecen para este tipo de asuntos. Ahí puede haber problemas porque el estatuto no está muy bien redactado. Sería importante que en presidencia se lo revisara, se presentara alguna actualización. ¿Qué alertan ustedes sobre el estatuto? ¿Cuál es la observación que hacen? Bueno, el estatuto en cuanto a la representación, ¿no? La representación está un poco limitada. El tema de los plazos también creo que están un poco demasiado acotados. El tema de la conformación de la asamblea o de la asignación de escaños de la asamblea, me parece a mí que DONT es un régimen o una fórmula de asignación de escaños que deja de lado las minorías. Algunos otros problemas más técnicos quizá, que pueden subsanarse, ¿no? O sea, la cuestión es que el tema fluya. Si es que lo que se quiere es una constituyente, pues que el tema fluya. Ya será la gente la que se pronuncie sobre si es conveniente o no en estos momentos ir a una constituyente, pues y ya se verá más adelante. Pero si es que el gobierno... ¿Y qué es lo que ustedes consideran? ¿Realmente necesita el país en las condiciones actuales, en el contexto actual, ir hacia una nueva constituyente? ¿Es esta la solución? ¿O hay otras alternativas?
Bueno, el foro ha hecho un pronunciamiento y desde mi parte también no creo en este momento que sea lo indispensable ir a una constituyente. Y ojo, no estoy hablando o defendiendo a la constitución actual. Creo que la constitución actual es muy mala, muy mal hecha. Sobre todo, ya hemos visto todos los problemas que ocasiona el CPCCS y la función de transparencia y control social, ¿no? El hecho de elevar a hacer función, el organismo electoral tampoco es lógico ni conveniente. Debería volverse a una estructura de una república democrática que es la de tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, y algunos otros temas que se podrían revisar, pero que no sé si en estos momentos que está atravesando el país, ¿no es cierto?, con tanta violencia, tanta inseguridad, el tema de la atención a lo social también un tanto descuidado, salud, medicinas, cédulas, pasaportes, etcétera, tantos temas que no encuentran una solución por ahora, pues, y eso no se va a solucionar con una nueva constitución, ¿no? Porque una nueva constitución no le va a dar salud a la gente o pasaportes a la gente, ¿no? ¿Existirían riesgos entonces ante un proceso constituyente? ¿Podría traer consecuencias de inestabilidad en tema institucional? Y como foro, ¿qué otra alternativa propondrían? Bueno, Luis, tenemos el tema de las reformas parciales que se pueden tramitar. El presidente tiene una mayoría en la Asamblea que le permite hacer reformas parciales. Si las presenta bien, adecuadamente, la Corte Constitucional no tiene por qué negarse a hacerlas, ¿no es cierto? Y se puede trabajar sobre eso. Incluso se ha hablado ya de dos reformas parciales importantes, que es el tema de la representación de los asambleístas, que si vuelve a hacer la pregunta, o creo que ya la hizo, no estoy muy claro, del tema de la reducción de asambleístas, puede pasar para un referéndum. Igual el tema del quitarle las funciones de nominación al CPCS también puede pasar por reforma. El problema, Luis, es que embarcarse en un proyecto de asamblea constituyente no nos garantiza que vamos a tener una constitución mejor, porque el momento político es complejo, ¿no? El momento político podría dejarnos una asamblea incluso con control de fuerzas políticas que lo que persiguen, por ejemplo, es anular sentencias, con una agenda de impunidad, ¿no? ¿Qué pasa si es que la constitución que sale es peor que la que tenemos ahora, ¿no? Quizá en la campaña ya o en el referéndum para aprobar la constitución nueva o quedarnos con la actual, quizá incluso la gente deba pronunciarse por quedarse con la actual porque la otra es peor, ¿no? Yo creo que para una asamblea constituyente tiene que ser un gran pacto nacional sobre los temas importantes que hay que reformular en la Constitución y que pueden ayudar al país, y en base a eso pues trabajar en una asamblea constituyente. Pero nuevamente, si el presidente quiere hacerlo, que lo haga. Si quiere embarcarse en esta aventura de tener una nueva Constitución, pues adelante, hágalo, pero hágalo respetándole los márgenes legales que le han impuesto la Constitución y la ley, ¿no? Y si no es hacia una constituyente, ¿hacia dónde debería entonces caminar el país? No lo escuché, Consuelo. Que si no es hacia una constituyente, que si ese no es el camino, entonces ¿hacia qué otro camino debería avanzar el país? Bueno, como decía antes, para empezar, tiene otras formas de reformar la Constitución que son incluso más fáciles y más viables de implementar, como es la reforma parcial o la enmienda, ¿no? Que ya lo está haciendo en algunos casos. Ya en noviembre iremos a las urnas para resolver sobre el tema de las bases extranjeras y el tema del financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Es una reforma política, podría saber también hacerse una reforma política importante, también podría hacerse vía enmienda o vía reforma, ¿no? Y el país, más allá de la Constitución que tengamos, Consuelo, el país tiene que caminar hacia, primero, lograr combatir la inseguridad, que hasta ahora no ha sido controlada la violencia, ¿no es cierto? La violencia sigue escalando, ¿no? A pesar del Plan Fénix y todo lo que se ha hecho, la violencia sigue escalando. Y el tema de lo social, Consuelo, el tema de darle a la gente los mínimos que tienen que tener, ¿no? El tema de salud, de seguridad, de trabajo, de empleo, eso no se soluciona con una nueva constitución,
Eso soluciona haciendo que las leyes se cumplan, haciendo que el Estado llegue a donde no llega. El grave problema de las bandas o los GDOs que existen, que como se llaman ahora, ¿no es cierto? Es gente joven que no tiene oportunidades o que no encuentra oportunidades y que ve en el crimen, ¿no?, una oportunidad de salir adelante. Entonces, eso es lo que también se tiene que atacar. Podemos tener la constitución más perfecta del mundo, pero si es que no funciona, no se la aplica, si solo se queda en el papel, pues no va a servir para nada. Entonces, ¿existiría una amenaza real al orden constitucional por parte de una esfera del poder? ¿En qué sentido, Luis? Porque se estaría tratando de cambiar todo, así como en su momento se cambió desde una perspectiva política, y más no de pronto por cambios reales que requiere la sociedad. Bueno, habría que ver cuál es la intencionalidad real y qué construye, porque además ese es otro de los problemas, Luis. El problema es que hay un intento de ir a una asamblea constituyente, pero ¿cuál es el proyecto de constitución? ¿Qué se quiere lograr con esa constitución? ¿Alguien nos ha dicho cuál es el fin que persigue el presidente con esto? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué propone él? ¿Qué estructura del Estado? ¿Qué garantías? ¿Cómo se va a manejar el tema de los derechos? ¿Cómo se va el tema del debido proceso, etcétera? ¿Qué es lo que va a hacer? No hay nada. No nos han dicho absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso también hay que preguntarse, ¿qué es lo que se pretende? Ok, vamos a una mejor constitución de esta, que sí, que esta constitución se puede mejorar muchísimo, porque como digo, es muy mala, ¿no? Pero ¿cuál es el proyecto que se nos está proponiendo? ¿Qué hay? ¿Cuál es el plan del gobierno, al menos, que es el que quiere embarcarse en este proceso, ¿no es cierto? ¿Cuál es su plan para una nueva constitución, ¿no? Y recordemos, pues, que aquí tenemos una restricción justamente a que sea una asamblea de plenos poderes, que me parece a mí que hay una intencionalidad ahí, ¿no es cierto?, como que sea como una asamblea como la de 2008, ¿no?, en la que la constituyente arrasó con todo el sistema jurídico del país y se convirtió en el órgano supremo de control del país. Eso ni es bueno ni se puede hacer de acuerdo a las normas que reglamentan esta institución. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? En todo caso, en la situación hipotética de que realmente una asamblea constituyente reciba luz verde y se nos consulte sobre aquello y se la instale, a criterio del foro, ¿qué es lo que se debe aprovechar para ajustar o para cambiar en esta ocasión, ya dada la situación? Bueno, no hemos hablado de temas muy específicos. Lo que se cree es que se necesita una reforma profunda en el sistema político, en el sistema de partidos, un sistema que nuevamente haga que los partidos sean fuertes, que sean partidos de verdad, que no sean simplemente cascarones o tiendas de alquiler que se activan solo en elecciones. Es un paso importante. El tema de eliminar este par de funciones extras que tiene nuestra Constitución, que no tienen la menor razón de existir, ¿no? El tema de tener una mejor justicia, una mejor administración de justicia, en el sentido de que el CNE, el Consejo Nacional de la Judicatura, no puede ser el órgano supremo del sistema judicial ordinario del Ecuador, rompiendo pues la independencia judicial, ¿no? Que un órgano administrativo esté por encima de la corte máxima de justicia de un país, ¿no? Esos temas esos temas así a grosso modo, como se dice, pero habrá que ir trabajando pues y proponiendo nosotros también, si es que la consulta avanza y si es que hay la intencionalidad de ir a una asamblea constituyente, pues el foro seguirá atento y seguirá proponiendo lo que creamos que sea mejor para el país desde nuestra óptica, desde nuestro espacio, ¿no es cierto? Porque recordemos que no solo abogados y politólogos hacen estas cosas, habrá que preguntar mucho también a economistas, a médicos, a infinidad de profesiones que también tendrán algo que decir con relación a un sistema judicial nuevo, un sistema jurisdiccional nuevo, pero claro, el tema pasa porque se lo haga pensando en el país, se lo haga pensando a largo plazo y no pensando en los intereses de determinado partido político, de determinada línea ideológica, ¿no?
al momento de poder, de que el gobierno pueda reunir todos los requisitos y se pueda dar una nueva asamblea constituyente, se estarían dejando de lado ciertos aspectos que muchos conocedores de la materia dicen que deberían de ser primordiales, como es el tema de la seguridad, la salud. ¿Qué pasaría con esto? ¿Cuál sería el enfoque que se daría ante una nueva asamblea constituyente? Nos hacemos de lo que hablaba antes, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del gobierno, que es el que quiere que haya una asamblea constituyente, ¿no? Con relación a estos temas, ¿no? Temas que, como señalaba antes, ¿no es cierto?, son justamente los que más preocupación generan en la ciudadanía, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la violencia, el tema de la salud, a eso sumemos el tema de la economía, del empleo, ¿no? Una serie de problemáticas que afectan al país y que no se van a solucionar con la Constitución, ¿no? La Constitución sí, en efecto, puede ayudar o coadyuvar siempre y cuando se cumpla, siempre y cuando haya una intencionalidad de darle el valor legal que tiene la Constitución y de respetarla. Pero la Constitución no nos va a dar de comer. La Constitución de por sí no nos va a dar mejor seguridad. La Constitución por sí no nos va a dar mejor salud, ¿no? Tiene que haber también la voluntad política del gobierno actual y de los gobiernos que vengan, ¿no? De aplicarla y de solucionar estos problemas que nos agobian y que lamentablemente hasta ahora no tienen solución. Abogado, y la visión internacional, ¿qué pasa cuando se crea una asamblea constituyente? El tema de la seguridad jurídica para los inversionistas, para quienes siempre ven desde otras regiones, desde otros continentes, incluso al Ecuador, como un destino para poder invertir. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se ve la seguridad jurídica en el país ante una nueva asamblea constituyente? Esa es una pregunta importantísima y clave en este tema. Debería haber un lineamiento claro de respetar cualquier compromiso al que se haya llegado bajo los términos de la Constitución actual, ¿no? Y que estos no sean revisables o simplemente se puedan terminar de alguna forma cuando venga una nueva Constitución, porque eso ya nos pasó con las reformas que se hicieron en el 2008 y eso nos causó muchos perjuicios y demandas internacionales, ¿no? Sobre todo en el tema petrolero, en el cual muchas petroleras pues se les terminó los contratos y se intentó hacer unas negociaciones, ni siquiera con negociaciones, sino simplemente con imposiciones, que ocasionó muchos conflictos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dar una imagen de seguridad jurídica hacia afuera, seguridad para los inversores, ¿no es cierto? Tenemos que establecer que cualquier acuerdo que se suscriba durante este periodo de creación de una nueva constitución se va a respetar en caso de que la nueva constitución se apruebe, ¿no? Y en líneas generales, abogado, ¿qué ganamos y qué perdemos o qué podemos arriesgar si vamos a una asamblea constituyente tanto a nivel país como a nivel gobierno? Y se lo pregunto porque hay algunos analistas que dicen que incluso por el mismo gobierno no es buen momento para hacer una convocatoria de este tipo. Sí, lamentablemente, o sea, creo que es una encrucijada un poco compleja, ¿no? Porque, como señalaba antes también, Consuelo, el tema pasa porque no solo es preguntarnos si queremos una nueva constitución, que es el primer paso. Luego viene la asamblea constituyente, en donde el gobierno no necesariamente va a tener control, en donde va a haber otras voces, en donde incluso podría pasar que el control esté en otra línea política. ¿Qué clase de constitución va a salir de eso, no? Quizá tengamos una constitución que sea peor que la que tenemos ahora, ¿no? ¿Y qué va a pasar luego en la elección o en el referéndum en la que se nos pregunte si queremos cambiar esta constitución actual por la nueva que se ha elaborado? Recordemos lo que sucedió en Chile, Consuelo. En Chile, a pesar de todo lo que se trabajó en una constitución, a la final los chilenos pensaron que la constitución de Pinochet, como se les llama, era mejor que la constitución que se desarrolló en esta asamblea constituyente que se estableció en Chile, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a tener, por un lado, un mejor esquema legal, ¿no? Es un mejor esquema constitucional, y por otro lado, no necesariamente se va a aprobar la Constitución. Entonces,
Por eso es el riesgo de que el gobierno se embarque en esto, ¿no? Porque podría perder el control del tema de la Constitución, el desarrollo del tema de la Constitución muy rápidamente, si es que sus números siguen cayendo y no cuenta con el apoyo ciudadano con el que cuenta ahora y con el que contaba hace algunos meses. El presidente Noboa defiende, sin embargo, el tema de la constituyente como una solución estructural. ¿Lo ven ustedes así o es más bien una especie de atajo político lo que él está haciendo? Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? A mí me parece que el presidente, no sé si intencionalmente o no, determina un poco la agenda, ¿no? Nos tienen discutiendo de este tema. Creo que es importante discutirlo porque si no se lo discute, pues no se evidencian los atropellos que se han querido hacer, ¿no? Pero más allá de eso, si es que el presidente considera que es importante el tema de tener una nueva constitución, trabajemos en una constitución que sea pues plural, que recoja las voces de todos los involucrados y que tratemos de tener la mejor constitución posible. Creo que ese es el camino más exitoso hacia un nuevo proyecto de constitución. Porque nuevamente, por más que, o sea, y yo estoy de acuerdo, yo soy de los que estoy de acuerdo en que tenemos una constitución mala, que tenemos una constitución que no funciona bien, pero no tenemos la garantía de que lo que venga vaya a ser mejor. Entonces, eso creo que, y creo que el presidente a veces no sé si es que no lo analiza, no ve a futuro, pero no necesariamente lo que él crea o lo que él piense que tiene que ser una constitución es lo que va a salir plasmado en este documento, ¿no? Después de todos los pasos que se tienen que dar. En todo caso, con el escenario que usted describe y con el análisis que usted está haciendo, ¿qué tan viable es para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común y corriente, esperar resultados, cambios reales, cuando ya experiencias pasadas, por lo que usted mismo está haciendo memoria, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, pues han terminado de pronto en peor situación, el remedio ha sido más caro que la enfermedad? Es que, Consuelo, justamente no es la idea esta de que vamos a refundar el país y con una nueva constitución vamos a tener un mejor país, y eso no es cierto. Nosotros hemos tenido en el país 20 constituciones, vamos por la 21, ¿no? En esta era democrática, en este último periodo democrático hemos tenido 3, y las 3 han sido objeto de muchas reformas en el transcurso de su vigencia, ¿no? Y el país ha cambiado, el país ya es un país que se vale por sí mismo, ya es un país mejor, ya es un país en donde hay trabajo, en donde hay la presencia del Estado, en donde la gente tiene igualdad de oportunidades. No. ¿Por qué? Porque no estamos atacando lo que es importante atacar. Tiene que atacarse el tema de la educación, tiene que atacarse el tema de la igualdad de oportunidades, tiene que atacarse todos los temas que no con leyes se solucionan. Por supuesto que las leyes son herramientas importantes para lograr objetivos, pero también tiene que haber una presencia y un papel del Estado importante, ¿no? No solo que el Estado haga todo, porque tampoco es cuestión de que el Estado se haga todo, pero sí brindar un marco, ¿no es cierto?, de seguridad, de certezas, ¿no?, para quien quiera que venga al Ecuador o de los mismos ecuatorianos que quieran salir adelante, ¿no es cierto? Y que, como vemos, 3 constituciones seguidas, al menos en la última era democrática, no ha hecho que este país deje ser lo que ha sido siempre, ¿no? Un país atrasado, lamentablemente, un país con muchos problemas, un país que tiene muy pocas oportunidades para la gente, en donde la gente que no consigue empleo es la mayoría, que la gente que no llega a estudiar carreras universitarias son la mayoría. Entonces, no es por ahí, el cambio no solo va por la Constitución, ok, una Constitución buena puede ayudar, puede aportar, evidentemente, pero no es solo por ahí, ¿no? ¿Y hay algún mecanismo para garantizar que esta vez nos vaya mejor y que esta vez pues las cosas sí salgan bien y tengamos una Constitución mejor y pensada precisamente en el beneficio de la mayoría de los ecuatorianos? O sea, yo creo que el mejor camino para llegar a una constitución bien hecha es sobre todo que haya un consenso, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que buscar es no tratar de imponer una visión de cómo debe ser la constitución, sino negociar una buena constitución, negociar una constitución que sea
la mejor posible dentro de las circunstancias, ¿no? Y para eso creo que todos los sectores del país tienen que arrimar el hombro, ¿no? Lamentablemente, frente a la polarización que tiene nuestra sociedad y nuestra política, llegar a eso es muy difícil, ¿no? Llegar a una buena constitución, desde mi perspectiva, me parece muy difícil. Ojalá me equivoque, ojalá que si es que se continúa con este proceso, la constitución que venga sea mucho mejor. Pero también tiene que haber el compromiso de la gente de cumplir y de respetarla, ¿no? Y ahí La está. voluntad O sea, política. por supuesto, no me gusta la Constitución, entonces no la voy a respetar y voy a tratar de hacer una nueva Constitución saltándome las reglas, ¿no? Ya, la Constitución es mala, pero las reglas están ahí. No hagamos que la nueva Constitución nazca de una forma ilegítima, como fue la Constitución de 2008, ¿no? Una Constitución que se llegó a una Asamblea Constituyente justamente violando la ley, ¿no? Haciendo por diferentes caminos, evidentemente, porque era otro el marco legal, pero llegando al mismo punto de que se saltaron pasos, se violaron reglas para llegar a esta nueva constitución. Entonces no lo hagamos así, hagámoslo bien. Doctor, y para ir culminando, para ir tomando la recta final de esta entrevista, ¿usted cree que existen los recursos en la actualidad para poder realizar una nueva asamblea constituyente, considerando que se deben realizar 3 procesos, ¿no? El primero, que es la vía de la consulta popular; el segundo, una elección de asambleístas, porque tendría que hacérselo así, de esa forma; y el tercero, que sería llamar a un referéndum para ver si se aprueba o no se aprueba la nueva asamblea constituyente. ¿Existen los recursos necesarios? ¿Esos recursos de dónde sale? ¿Se podría reinvertir en otras cosas? No hay los recursos, no somos un país con recursos. Nosotros no, para pagar décimos, para que el Estado pague los décimos terceros de sus trabajadores, de sus empleados públicos, tiene que pedir préstamos a los multilaterales. Imagínense eso. Entonces, los recursos no hay, no es que sobran recursos, ¿no? Y esto es un proceso caro, ¿sí? Entonces, embarcarse en un proceso así de caro, así de costoso, para tener una constitución peor que la que tenemos, creo que no vale la pena, ¿no? Entonces habría que analizar eso también, porque esos recursos bien podrían utilizarse para otros temas más urgentes, como el tema de la salud, ¿no? El tema de la prestación de servicios públicos, el tema de conseguir insumos, algo tan básico como conseguir insumos para las cédulas y los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de al menos $200 millones que podría costar todo este proceso, y creo que sí hay mejores destinos para ese dinero. Pero bueno, si es que ya la intención sigue siendo embarcarse en algo así, pues por lo menos que se lo haga bien, ¿no? ¿Esta convocatoria a la Asamblea Constituyente podría ser parte de pronto de una estrategia política? Porque dentro de todo el contexto nacional que usted bien mencionaba anteriormente, la inseguridad, el desempleo y todo lo que ya conocemos la mayoría de ecuatorianos, según algunos analistas, pues puede ser una estrategia para desviar al debate, o para llevar al debate y desviar la atención de los problemas que realmente interesan a nivel nacional. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que han expresado algunas otras voces alrededor del tema. Estamos en un momento complejo ahorita, ¿no es cierto? Hay un paro nacional convocado, hay un paro de la CONAIE, ¿no? La CONAIE siempre pues ha tenido una incidencia en la política importante, ¿no? Desde por allá de los años 90. Y creo que es algo que hay que considerar, ¿no es cierto? El tema de la eliminación del subsidio al diésel, que no es un tema menor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la eliminación del subsidio al diésel, no creo que deba haber un subsidio generalizado, al menos creo que tiene que focalizarse, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? ¿De qué estamos discutiendo? Del tema de la Corte Constitucional, ¿no? Además, tratando de hacerle parecer a la Corte Constitucional como la culpable de todos los males, cuando la Corte Constitucional poco es lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en el país, más allá del control constitucional que tiene que hacer a toda ley y a toda norma. Pero sí, podría ser un simple distractor para distraer de estos problemas que son más agobiantes y más preocupantes que tener o no una nueva constitución. En todo caso, para ir cerrando ya este diálogo, abogado, ¿qué papel consideran ustedes que debería jugar pues los gremios, la academia, la sociedad civil, sobre todo ahora que la Corte Constitucional ya dejó abierta la puerta a la convocatoria de una asamblea constituyente? Bueno, primero es estar vigilantes de que se cumplan los procesos, que es lo que el foro al menos ha estado intentando hacer. El foro no está en contra del gobierno
o en contra de una persona en particular. El foro simplemente ha observado que tienen que darse ciertos pasos y cumplirse ciertas reglas para hacer lo que quiera hacer el gobierno. Si esas reglas se cumplen, pues no hay ningún problema. Y pues ya en el proceso más allá de si es que ya nos vamos a un proceso constituyente, tratar de aportar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros espacios a que el documento o el producto final que salga de todo este proceso sea mejor que el que tenemos y no peor, ¿no? Así es. Abogado, hay justamente, escuché a muchas personas, a las personas de a pie, a las personas comunes como nosotros, decir que de pronto este tipo de anuncios o este tipo de peticiones de reformar o de cambiar la asamblea, una nueva asamblea constituyente es simplemente para desviar la atención que existe por el tema de la eliminación de subsidios. ¿Usted cree que esto podría tener alguna relación? Sí, perfectamente podría ser porque acordémonos que el mismo exministro de gobierno de la Gasca ya dijo en algún momento cuando todavía era ministro que se había descartado el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, y que de pronto surge el tema nuevamente y además generando tanta confrontación con la Corte porque se pretendió hacerlo sin pasar por el dictamen previo, pues claro, puede ser un distractor muy útil para el gobierno en relación a la eliminación del subsidio, ¿no? Entonces, sí, o sea, no se puede descartar esa posibilidad.